y participar de un combate bélico. Esa era su meta, aunque asegura que fue una suma de casualidades lo que llevó a aterrizar en las islas un 2 de abril de 1982. Periodista ruso, venía trabajando en televisión hacía 4 años, había pasado por Argentina Televisora Color en 1980 y en 1982 se presentó nuevamente en el canal. Ahí mismo lo derivarían a las islas como corresponsal. El periodista Nicolás Casanseu vivió bajo fuego y fue testigo de todo lo que se cayó y se ocultó durante la guerra. La censura, la relación con los soldados, las noches de insomnio y la difícil vuelta al continente. Es el único periodista argentino que cubrió la guerra de Malvinas hasta el final. Lo hizo para Argentina Televisora Color y bajo extremas condiciones de censura por ser la cara de la televisión en la guerra. Pagó un alto costo personal y tuvo que irse del país para ejercer su profesión. Su trabajo periodístico durante el conflicto de Malvinas fue excepcional y está reflejado en 2 libros de calidad extraordinaria: Malvinas a sangre y fuego y La pasión según Malvinas. Le damos la bienvenida a Nicolás Casanseu y antes de comenzar con la charla, la señorita Intendenta Municipal, doctora María Soledad Martínez, en nombre de la Municipalidad de Zapala, le va a hacer un presente. Recordamos el escudo de la ciudad de Zapala, está hecho en la Escuela de Cerámica de la Municipalidad. Así que, así como estuvo en Malvinas, se lleva un pedacito de tierra de nuestra ciudad. Dame, Nicolás. Gracias. Lo dejamos con Nicolás Casanseu. Muchas gracias. Buenas noches. Disculpas por la demora, pero yo traía unos videos y parece que hay problemas técnicos. Así que vamos a arrancar sin ellos. Si lo arreglan, los podremos ver. Y si no, me van a tener que aguantar a mí solo, sin los videos. Yo quisiera, muchas gracias por la generosa presentación, pero quisiera corregir un par de cositas. No soy un periodista ruso, soy de origen ruso. A mí me trajeron a la Argentina cuando yo tenía 5 meses y por supuesto pertenezco a la cultura rusa porque vengo de una familia rusa, pertenezco a las 2 culturas, pero por supuesto que soy argentino y después de haber trabajado en el exterior volví justamente para morirme en mi país, porque yo creo que la nacionalidad no se define por dónde uno nace, sino por dónde uno quiere morir. Yo me quiero morir en mi país, que es la Argentina. Yo había tenido desavenencias con el productor del noticiero de Canal 7. Recordemos que en ese momento no había canales privados, porque muchas veces dicen, el periodista del canal oficial. Mentira, no había ningún canal privado, todos eran oficiales, habían sido estatizados durante el anterior gobierno peronista. Me había ido del canal, estaba en Canal 11 con Víctor Sueiro, Lucho Avilés, pasándola muy bien, pero sin viajes, uno se torna medio adicto a los viajes. Y días antes del 2 de abril, sin que yo sospechara nada, mi productor de Canal 7 me contacta, me dice, ¿querés volver? ¿Cuánto querés ganar? Yo dije, SAS, reconoció mis talentos. Arreglé volver y no sabía absolutamente nada. El 2 de abril me llama Víctor Sueiro por teléfono y me dice, recuperamos las Malvinas. Y para mí fue una alegría como argentino y fue una gran desazón porque yo estaba en mi casa, me lo había perdido. Me habían convocado para el 2 de abril para grabar un promo de mi reingreso al noticiero. Voy de traje y corbata y le pregunto al productor, ¿a quién mandaste? Y me contesta, a nadie. ¿Cómo a nadie? Le digo. Y justamente respondió, Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, Joprone tiene asma. Le digo, pero mándame a mí. Ah, bueno, me dijo. Claro, lo tenía todo fríamente calculado, por eso me recontrató, porque yo antes había cubierto acciones bélicas en Centroamérica y sabía que me gustaba ese tipo de cobertura. Pero bueno, esto es para aclarar algunos tantos. Lo que importa en la charla que queremos presentarles hoy es sobre todo contar la verdad completa de Malvinas. Acá alguien preguntó qué es malvinizar.
Malvinizar es contar la verdad completa. ¿Qué pasó? En toda guerra hay grandezas y miserias. La guerra de Malvinas no es una excepción. Hubo miserias y hubo grandezas. ¿Qué pasó? Hubo una convergencia perversa de dos ocultamientos. Los militares trataron de ocultar las miserias que hubo durante la guerra. Y los gobiernos civiles posteriores taparon las grandezas que hubo. Las miserias afloraron igual. Hace 35 años que estamos escuchando hablar de las miserias que hubo en la guerra. Y está bien que se hable, pero falta la otra parte, porque nosotros los argentinos permanentemente renunciamos a una parte de nuestra historia. Siempre contamos una visión parcial de la historia. Y sería sano acabar con eso. Las miserias afloraron igual, las grandezas no. Entonces la desmalvinización se transformó en una forma de censura. La censura la empezaron los propios militares. Cuando cayó Puerto Argentino, al día siguiente asumió el nuevo hombre fuerte del ejército, Cristino Nicolaides, un bruto de marca mayor, que dijo: Malvinas no existió. Y por eso los combatientes los escondieron. Los mandaron a sus casas entre gallos y medianoches en trenes y colectivos que tenían las ventanas tapadas con papel de diario, no los dejaban hablar con nadie. Y lo mío fue un coletazo de la desmalvinización. Yo era un recordatorio viviente de que Malvinas sí existió. Entonces los primeros que me dejaron sin trabajo, me calumniaron, me armaron una operación, fueron los propios militares. Y esta desmalvinización es una forma de censura. Se puede hablar de las miserias y no se puede hablar de las grandezas, que las hubo y muchas. ¿En qué sentido? En la guerra, que es la barbarie, sin embargo, sobre todo para un periodista, es muy rico observar al ser humano en forma totalmente descarnada, porque en cualquier situación límite, y la guerra vaya si lo es, nadie puede mantener una careta, nadie puede simular lo que no es, se caen todas las caretas. Entonces uno ve al cobarde como cobarde, al perverso como maldito, al bueno lo ve casi como un santo, y eso, además de ser rico para observar, para un periodista, si lo vemos con ojos sin prejuicios, es muy rico para la nación ver que hubo gente que hizo muchas cosas por amor, por patriotismo, por valor, por esos valores eternos que nos están faltando en la Argentina, y que los únicos que los pueden transmitir son los héroes. Porque a los jóvenes no se les puede decir sean valientes, sean honestos, sean abnegados, sean misericordiosos. Los jóvenes no escuchan discursos. Los pedagogos lo saben muy bien, la mejor manera de educar es con el ejemplo. Bueno, los únicos que pueden transmitir los valores eternos de corazón a corazón, de generación en generación, son los héroes, el ejemplo de los héroes. Todas las naciones se han forjado con el ejemplo de los héroes, la nuestra inclusive. Yo cuando estudiaba en la primaria, la maestra lo primero que hacía cuando entraba era poner en el pizarrón: las Malvinas son argentinas. Y yo me inspiré en el ejemplo de San Martín, el Negro Falucho, el Sargento Cabral. Hoy los equivalentes de esos héroes andan entre nosotros, nadie conoce sus nombres, ni está interesado en conocerlos. ¿Por qué? Porque se ha instalado este sentimiento derrotista de que fue una guerra absurda, de que nos llenaron la cara de dedos y bien merecido lo teníamos, una canallesca mentira, porque no fue así. Quieren que siga instalado el derrotismo, porque el derrotismo es el padre del sometimiento. El ejemplo de los héroes eleva, y una población elevada, inspirada en los héroes, es mucho más difícil de manipular, de expoliar, de llevar de las narices. Tanto que el ejemplo de los cobardes adocena, rebaja, pone la vara muy baja. Por eso tenemos una película que se muestra en todos los colegios de la República Argentina, año tras año, que es la historia de un cobarde. Edgardo Esteban, un soldado que entró en pánico en Puerto Argentino, escribió un libro que se llama Iluminados por el Fuego, y así se llama la película. Edgardo Esteban, cuando entró en pánico, los oficiales le tuvieron lástima y lo sacaron de la trinchera y lo pusieron en una casilla en el puerto argentino. O sea que no vio la guerra. Se negaba a hacer las guardias. En una de las oportunidades en que él se negó a hacer la guardia, cayó una bomba y mató al soldado que lo reemplazó, al soldado Vallejo. Y hasta ahí yo no lo culpo a Edgardo Esteban, porque yo no voy a culpar a nadie de que el organismo no le resistió y entró en pánico, pero él volvió al continente y escribió ese libro donde pinta como cobardes a sus propios camaradas. Él no se puede acercar a 10.000 metros de distancia a sus camaradas porque lo agarran a trompadas por haberlos calumniado. Y esa película, la película de un cobarde que no vio nada de la guerra, es la que se muestra en todas las escuelas del país.
Y nosotros tenemos ejemplos de heroísmo que pueden levantar la temperatura moral del país. Inclusive bajaría la corrupción si nosotros podríamos trasladarle a nuestras jóvenes generaciones el ejemplo del amor que sentían estos combatientes por la patria, porque uno no le roba lo que ama. Falta amor al país en la Argentina y sobró en la guerra de Malvinas. Y se verificó en el amor al prójimo, porque el amor a la patria es un concepto tan elevado, tan noble, que hasta es casi una abstracción, ¿no es cierto?, una entelequia. ¿En qué se traduce el amor a la patria en una guerra? En cualquier ejército que ustedes pregunten, el amor a la patria en una guerra se trasluce en el amor al soldado que está a la izquierda y el soldado que está a la derecha. Cuando el 1 de mayo atacan los ingleses primero con aviones y después con barcos, estaban cañonándonos con los barcos ya a la tarde, un fuego muy intenso, y de repente vimos 3 puntitos aparecer sobre nuestras cabezas. Eran 3 aviones argentinos que pasaron como la caballería que llega al rescate y le fueron a pegar los ingleses, y vimos una fragata que se alejaba humeando. Tiempo después conocí al comandante de esa escuadrilla y le pregunté en ese momento qué sentías, qué te motivaba, qué te llevaba. Y me dijo: no lo hice por la patria, no lo hice por el honor, no lo hice por la gloria, lo hice porque hace 2 semanas atrás había estado en Malvinas y había visto a mis camaradas cavando trincheras y yo no los iba a dejar solos. Lo hizo por amor. Hay muchas historias de amor. Visto Malvinas con ojos sin prejuicios, hay muchas historias de amor. Es una cadena de historias de amor al prójimo. Y de ese amor al prójimo, que según el Evangelio es el más grande. El Evangelio dice: no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y nuestros soldados daban la vida por sus amigos. Y esto se oculta. Nos roban la historia, como nos robaron tantas cosas. Les cuento 2 o 3 ejemplos. Había un piloto de Pucará, soltero, que cada vez que había una misión, se llamaba Miguel Ángel Jiménez, decía: no lo mandes a fulano que está casado, mandame a mí. No lo mandes a sutano que tiene hijo, mandame a mí. Y en una misión el 28 de mayo se ofreció de voluntario una vez más y nunca volvió, por amor. Cuando se hunde el Belgrano, no se sabía dónde estaban las balsas, y con cada hora que pasaba podía morir más gente, por hipotermia, ahogados. Y sale un avión de reconocimiento muy viejo, tan viejo que en la misma guerra lo dieron de baja, un Neptune, y vuela buscando las balsas y no las encuentra, y llega a lo que se llama el punto de lotería. Significa que si no se volvían desde ese lugar, se podían caer al agua cuando volvieran, porque no les iba a alcanzar combustible. Y el comandante Pérez Roca, conferencia con la tripulación: ¿qué hacemos? Y los 10 tripulantes dicen: sigamos buscando. Y vuelan media hora más y avistan las balsas y salvan 700 vidas, arriesgando la propia, por amor. La historia del sargento Villegas, que está en un contraataque de noche, caos, se pierden los soldados, entre ellos el contacto, está delante Villegas, los soldados Trías y Cerrezuela detrás. Los ingleses tenían visores nocturnos, cada uno tenía un visor nocturno, nosotros teníamos muy pocos, o sea que veían como si fuera de día. Y le tiran al sargento Villegas, lo hieren en el estómago, y el sargento le da la orden de que retrocedan, de que se replieguen, de que salven sus vidas los soldados. Y si lo hubieran hecho, hubiera estado bien. Habían cumplido la orden, pero ellos se niegan a abandonarlo. Y le dicen que lo van a buscar. Él manotea el fusil y de nuevo lo hieren en la mano. O sea que los ingleses veían como si fuera de día. Y estos soldados se levantan, dejan caer el fusil, con el riesgo que significa levantarse y que el inglés te pueda bajar. Dejan caer los fusiles para que vean que no van a atacar. Avanzan hacia el sargento Villegas, lo agarran y lo arrastran o lo llevan en andas hasta Puerto Argentino, 8 kilómetros, y le salvan la vida. Estas historias de amor son interminables. Como interminables son lamentablemente las mentiras, las ideas, fuerzas, falaces que se han sembrado sobre la guerra de Malvinas en este marco de la desmalvinización, en este marco de contar una verdad incompleta. Nos han bombardeado y nos siguen bombardeando con estas mentiras que no resisten ningún análisis crítico, pero que repetimos como loros porque los argentinos, que nos sentimos los más vivos del mundo, somos los que más buzones nos compramos, porque no ponemos nada en duda.
Somos de una ligereza increíble. Por ejemplo, nos han metido en la cabeza que mandamos chicos a la guerra, la famosa expresión, los chicos de la guerra. Nadie se detiene a pensar de dónde viene la palabra infantería. Viene de infante, que significa niño. Nuestros soldados tenían 18 y 19 años, que es la edad de todos los combatientes de todas las guerras de la historia de la humanidad. Me han dicho, y me van a decir, bueno, antes se maduraba más temprano, San Martín tenía soldados de 12 años, de 13, 14, pero antes maduraban más temprano. Mentira, porque los ingleses tenían soldados de 17 y 16 años en la guerra de Malvinas. No me crean a mí, sométanlo todo a la duda, como yo aconsejo, inclusive lo que digo yo, y búsquenlo por ustedes mismos y apliquen el sentido común. Vayan a un video de los ingleses en YouTube que se hizo a los 30 años de la guerra, se llama Malvinas, la gran jugada. Y ahí festejan el cumpleaños de un soldado que cumple 17 años, un inglés, y muere ese mismo día de su cumpleaños. Quiere decir que llegó a Malvinas a los 16. En Monte London murieron 2 soldados ingleses de 17 años. En la fragata Ardent condecoran a un marinero de 17 años por haber salvado la vida de un camarada que se estaba quemando vivo, 17 años. Hoy en Israel, los pilotos de la Fuerza Aérea tienen en promedio 19 años. Nos guste o no nos guste, es la edad de los combatientes de todas las guerras, inclusive las actuales. Pero ¿qué pasa? Nosotros le dimos la espalda a esos soldados de 18 años. Y entonces nos perdimos de saber, por ejemplo, que quien abatió al máximo jefe militar inglés caído en la guerra de Malvinas, al teniente coronel Herbert Jones, fue un soldado de 18 años, entre comillas, un chico de la guerra, Oscar Ledesma, de la Carlota, Córdoba. Un combate leal, frente a frente. Ledesma ve que 2 camaradas de él, de mercedinos, están sin munición, y avanza el teniente coronel Jones, que es el jefe de los paracaidistas ingleses, nada menos. Avanza y les ve el terror en la cara reflejado, entonces le tira y lo abate. Esto se ocultó durante décadas. Y se entiende que los ingleses no estén apurados en reconocerlo porque protegen su orgullo nacional. ¿Pero por qué lo ocultamos nosotros? Porque si contamos historias como la del soldado Ledesma, se cae como un castillo de naipes esta mentira de que mandamos chicos a la guerra solamente dignos de lástima. Como el otro mito de que fue una guerra de la democracia contra la dictadura. Perdón, los ingleses no podían decir vamos a la guerra para recuperar nuestra colonia. Eso era políticamente incorrecto, tenían que decir otra cosa. Entonces decían vamos contra la dictadura argentina, claro, aliados con ese gran demócrata que fue Augusto Pinochet. La hipocresía total. Y además nosotros le tirábamos a ellos con unos lanzamisiles que se llaman Blowpipe, que son de fabricación inglesa. ¿Cómo teníamos nosotros armamento inglés? Porque la democrática Inglaterra le habían vendido esos misiles al democrático general Videla. Mentira que era una guerra de la democracia contra la dictadura. Era una guerra colonialista, pirata, para recuperar una colonia, y tenía muchos motivos, y fue lanzada por los ingleses, porque es otra cosa que nos vendieron. La mayoría de la gente tiene la sensación de que los agresores fuimos nosotros. Cuando la agresión partió de Inglaterra, mucha gente hoy en día dice cuando invadimos Malvinas, la invasión de Malvinas, primero no se puede invadir lo que es de uno, se puede recuperar, no se puede invadir. Pero además, acá, los que buscaron la guerra y la consiguieron son los ingleses. ¿O ustedes se imaginan que los generales argentinos, que ni tuvieron el coraje de combatir a los terroristas con la ley en la mano de día, como marcaba la ley, iban a tener el coraje de pelearse contra toda la OTAN? Pero ni en sus peores sueños. Lo que pasó es que Inglaterra y sus aliados necesitaban esa guerra. ¿Por qué? Necesitaban un casus belli. Casus belli significa una provocación, porque en los tiempos actuales la única guerra, digamos, justificada es la que supuestamente es en defensa propia. Entonces necesitaban que los argentinos hicieran un primer movimiento, por muchos motivos. Primero, ubíquense, Guerra Fría, 1982. Se había cerrado la base de la OTAN en Sudáfrica. No había una base de la OTAN en todo el Atlántico Sur. Necesitaba una base en el Atlántico Sur porque la Unión Soviética andaba con su barco por el sur. Necesitaban asegurarse el control del petróleo que hay en las Malvinas. Porque años antes había habido una gran crisis económica en Inglaterra que la resolvió sacando el petróleo del Mar del Norte.
Y se calculaba que en Malvinas hay 7 veces la cantidad de petróleo que hay en el Mar del Norte. Entonces querían asegurarse el control de ese petróleo, asegurarse el cruce interoceánico. El día de mañana dinamitan el canal de Panamá y queda solamente el sur, el cruce interoceánico. Y además, muy importante, la proyección a la Antártida. La Antártida es el último gran reservorio de agua potable y de minerales del mundo. Y los ingleses hace varios años bautizaron como Tierra de la Reina Isabel al sector antártico argentino. El próximo zarpazo es ese. Y súmenle ustedes también que Margaret Thatcher estaba en su nivel más bajo de popularidad, necesitaba algo resonante para ganar las elecciones, y que el almirantazgo inglés iba a perder el poder político, económico y militar que siempre tuvo durante toda la historia de Inglaterra, porque la nueva doctrina militar decía que los buques grandes no sirven más, hay que desguazarlos. De hecho, iban a desguazar un portaaviones y el otro ya lo tenían vendido a la India, porque se decía que de ahora en más eran necesarios barcos más ágiles, más rápidos y submarinos misilísticos. Entonces, ¿qué mejor que una guerra a 14.000 kilómetros de distancia para demostrar que los buques grandes son todavía necesarios?